Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling. Esta noche nos acercamos a uno de los centros de acogida de Cáritas para conocer cómo Dios se abre paso en las tragedias de tanta gente. Para ello vamos a reponer una entrevista al diácono permanente Pedro Jara, en la que compartirá con nosotros las profundas vivencias que está teniendo en este ministerio. Además, como cada viernes, nos acompañará el padre Miguel Márquez, Cayetana Jairi Johnson y la madre Carmen Pérez. Muchas gracias por acompañarnos y comenzamos. Set adrift on memory bliss of you.
an ace in the hole that doesn't have meaning. Reality used to be a friend of mine, cause complete control I don't take too kind. Christina Applegate, you gotta put me on. But guess whose piece of the cake was Jack Bourne? She broke a wishbone and wished for a sign. I told her whispers in my heart were fine. What did she think she could do? I feel for her, I really do. And I stared at the ring finger on her hand. I wanted her to be a big PM Dawn fan, but I'll have to put her right back with the rest. That's the way it goes, I guess. Set adrift on memory bliss of you. 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 Buenas noches, Pedro. Hola, muy buenas noches, Javier. Pedro, ¿qué es un diácono permanente? Pues un diácono permanente realmente es un diácono. Quiero decir, cuando uno es ordenado diácono, lo que ocurre es que este adjetivo de permanente hace referencia a que quien recibe la ordenación es una persona casada, por lo general casada, aunque hay diáconos que reciben el orden del diaconado para ser diáconos y no recibir el sacerdocio célibes, pero en general son personas casadas que por lo tanto no van a recibir posteriormente a priori el sacerdocio, ¿no? El diácono es el primer grado del orden sacerdotal. El primer grado es el diaconado, que está orientado, ¿no?, al servicio. El segundo grado es el sacerdocio, ¿eh? Quien representa, pues, a Cristo cabeza, y el tercer grado es el episcopado, ¿no? Entonces es un grado que siempre ha existido en la Iglesia desde los primeros momentos y que ahora recupera desde el Concilio Vaticano II esta permanencia, lo cual permite, o sea, un sacerdote que también es ordenado diácono previamente, también es diácono permanente, o sea, siempre es diácono. O sea, esto no es como una evolución de que eres diácono y eso evoluciona a sacerdote, ¿no? Y luego evolucionas como tenemos entendido en la sociedad actual, ¿no?, que vas como ganando grados en el escalafón, ¿no? Pensemos en el ejército, ¿no? No es así. El diácono siempre es diácono, pero además puede ser sacerdote siendo diácono y puede ser obispo siendo sacerdote y siendo diácono. Lo que ha hecho la Iglesia a raíz del Concilio Vaticano II es recuperar este grado del orden de forma separada del sacerdocio, no como grado de transición a ser ordenado sacerdote, de forma que se visibilice la especificidad de este grado en cuanto al servicio dentro de la Iglesia, como un servicio, como un ministerio que es necesario y que tiene su propia entidad, sin necesidad de dar el paso al sacerdocio y de aquellas personas que no se sienten llamadas a ello o que por lo que sea pues no pueden hacerlo, ¿no? Pedro, tú vives tu ministerio en la Parroquia de la Resurrección del Señor de Madrid. ¿Desde cuántos años llevas realizando? Pues yo fui ordenado en 2011. Él va para 14 años, si Dios quiere, en noviembre próximo, el 12 de noviembre de 2011. No he estado siempre en la Parroquia de la Resurrección. Yo empecé en la parroquia a la que pertenecía, que era Nuestra Señora de Aluche, una parroquia de los Padres Escolapios,
en un momento dado esa parroquia deja de ser parroquia, y pasa a ser pues capilla del colegio anexo de Nuestra Señora de la Luche, y entonces pues soy enviado a la resurrección del Señor. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cómo vives tu día a día, por así decirlo? ¿Y cómo se vive ministerialmente lo que no es estar en la parroquia, lo que es estar pues con tus compañeros, con la gente con la que estás? Bueno, pues esto es importante la pregunta que me haces, Javier, porque eh, siempre hay que distinguir el ser del hacer, ¿no? Es decir, una cosa es ser diácono, ser ordenado diácono, y otra es lo que hace el diácono. Eh, y, y es tanto más importante el ser que el hacer. De hecho, por la ordenación, el diácono es configurado, ¿eh? Es configurado como Cristo, ¿no? Como Cristo siervo, en la medida de Cristo siervo, Cristo servidor, y es un sacramento, o sea, es un sacramento que toca el alma, ¿no? Que imprime carácter. Y eso ya es, ¿no? Vamos a imaginar, por ejemplo, que un diácono es ordenado como tal y yo que sé, por alguna enfermedad o por alguna dificultad, pues tiene que pasar el resto de su vida en la cama, ¿no? No deja de ser diácono plenamente, a pesar de que su acción quede limitada, o limitada entre comillas, porque imaginemos que esta persona dedica toda su vida a rezar por los demás, ¿no? Y quién dice que esa acción no es más válida, o no es igual que una persona que está constantemente haciendo cosas para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, esto es un punto de partida, ¿no? Porque, y una gran responsabilidad, porque ya no es tanto lo que haces, sino que en todo aquello que estés, en todo aquello que te muevas, eres lo que eres, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, hay que visibilizar, como una vez nos dijo un formador nuestro muy querido, el diácono, su principal función es más visibilizar en medio del mundo la figura de Cristo siervo, la figura de Cristo servidor, haga lo que haga, ¿no? Si estás en un colegio, como es mi caso, pues ojalá la forma de hacer, la forma de educar, la forma de estar con los alumnos visibilice este servicio, este modo de servir, ¿no? Especialmente a los más débiles. Ojalá en la parroquia, en el modo de tratar con la gente, con los feligreses, o el modo de estar en distintas actividades, se visibilice esta forma, porque si lo que se visibiliza es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa distinta, a pesar de que la actividad se haga de forma diligente, ¿eh? Pues no es eso para lo que hemos sido ordenados, ¿no? Entonces es una responsabilidad porque primero, no eres tú el que haces los servicios en nombre propio, ya dejas de ser alguien que hace los servicios en nombre propio porque así a ti se te ocurre, porque crees que es lo mejor, no, sino que te pones en manos de la Iglesia, para que a través de ella eh, seas un instrumento por el cual Dios quiere hacerse presente en medio de la Iglesia en ese momento y a través de ese servicio. De la lava de mi caridad. O sea, la caridad que yo pueda llevar a un enfermo, a un pobre, a un marginado, no vale de nada comparada con la caridad que Cristo quiere llevar a esa persona a través mío, ¿no? Entonces, esa es la gran responsabilidad, ¿no? En cada momento ver qué es lo que Dios quiere de cada uno y dejarnos usar, como a veces yo digo, ¿no? Que me deje usar por Él para llevar su amor y visibilizar su amor y su servicio a los demás, ¿no? Pedro, eso es el ser, como bien dices, y luego está pues lo que se hace. Y hay una parte que es muy sacramental, de celebrar bautismos, matrimonios, pero luego también hay una parte fundamental y que está en el origen del diaconado, que es la vivencia de la caridad. ¿Cómo lo estás viviendo tú esto actualmente? Bueno, pues la vivencia de la caridad a mí me compromete muchísimo internamente, ¿no? Yo siempre he dicho que acercarse a la pobreza, para acercarse a la pobreza hay que descalzarse, ¿no? Igual que Moisés se tuvo que descalzar para acercarse al zarza ardiente, ¿no? Descálzate, Moisés, porque el terreno que pisas es sagrado, ¿no? O sea, es un terreno el que hay que entrar o por lo menos yo así lo veo, hay que entrar siempre con pudor, con pudor.
¿Por qué? Porque delante tienes la fragilidad humana, el ser humano es lo más grande que ha creado Dios, y no solo ello, sino que en esa fragilidad humana se manifiesta el mismo rostro de Cristo, ¿no? Por eso a mí me compromete, ¿no? Me compromete y además yo siempre he dicho, cuando he estado en entornos de pobreza extrema, ¿no? Por ejemplo, cuando he estado en la India o cuando he estado en los slums de Calcuta o incluso sin ir tan lejos, incluso en Madrid, ¿no? Se puede estar en sitios donde se experimenta esa pobreza. Para mí la pobreza o estar en esos ambientes es como una lupa que magnifica dos cosas. Por un lado, magnifica mi pecado. ¿eh? Es verdad que yo siempre que estoy en una de estas experiencias, al final descubro mucho más presente mi pecado, ¿no? Mi pecado de egoísmo, mi pecado de no ser pobre, yo mismo como debiera, mi pecado de, de, de no dejarme llevar por la providencia como se llevan estos pequeños, ¿no? Se dejan llevar estos pequeños que apenas tienen nada y tienen que confiar todo al Señor. Por un lado, magnifica mis pecados, lo cual me hace mucho bien. Me hace mucho bien, me saca de la autorreferencialidad, ¿no? Y por otro lado, magnifica la gracia. Magnifica la gracia. Es como una lupa grande a través de la cual empiezas a ver cómo la gracia de Dios se derrama hasta en lo más insignificante, ¿no? Hasta en un detalle de una persona, en alguien que recibe algo, en un gesto que te hace, en un dar las gracias por algo que no debería, por ver simplemente la sencillez de las personas sencillas y pobres, pues ves cómo se derrama la gracia plenamente. La pobreza o acercarte a la pobreza te saca de este mundo artificial, como si dijéramos, en el que a veces los hemos metido, ¿no? En el que se han ido poniendo muchas barreras, ¿no? Para vivir lo que muchos llaman esta zona de confort, ¿no? Yo estoy aquí porque me siento bien y es lo que hago porque me gusta y voy ahí porque quiero y si lo que te deslocaliza, ¿no? Te desubica totalmente eh, y te saca de tu propio mirarte el ombligo muchas veces, ¿no? Entonces las experiencias para mí de pobreza suponen esto, es una gracia inmensa que primero me reta a mí, ¿no? Me contrasta con mi vida, con mi falta de pobreza, mi falta de caridad, mi falta de fe, de confianza, ¿no? Y por otro lado, me ayuda a ver toda la gracia que el Señor ha hecho con estas personas, con mi vida, con todo el mundo, que Dios, en definitiva, siempre está presente. Es verdad que Dios se hace presente en los pobres. Es verdad que Dios, ciertamente, el rostro de Cristo se manifiesta en los pobres. Pedro, nosotros recibimos un bombardeo constante que nos dice que la felicidad está en tener un mejor coche, en tener una mejor casa, en tener una mejor comida, en tener. Sin embargo, el Señor nos dice en el Evangelio que dichosos los pobres. ¿Tú cómo has aprendido a vivir esto en tu contacto con la pobreza? Pues poco a poco, o sea, es verdad que hay un momento en mi vida que supone un cambio radical, que es el encuentro con la pobreza en las calles de Calcuta, ¿no? En ese momento todavía estamos hablando de 1997 y vivía la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. De hecho, me pilla a mí en Calcuta en el momento de su fallecimiento. Y es verdad que ahí ocurre una manifestación de Dios en mi vida, en la cual cuando estoy en uno de esos, el hogar para los moribundos, y estoy con un pobrecillo de estos en mis brazos, las personas van allí prácticamente, en ese hogar se recoge a lo último que está ya en la calle, en las vías del tren, en las estaciones, que se ve que casi están en sus últimos minutos, en sus últimas horas, se les recoge, como decía Madre Teresa, para que no murieran como un animal en la calle, no como un perro. Entonces se les recoge, se les asea, se les cuida, se les da lo que necesitan. A veces no admiten ni siquiera el alimento, a veces no admiten ni siquiera que se les pinche una vía de suero, porque no la aceptan. Y incluso no aceptan a veces ni la variación de temperatura que puede suponer una ducha, ¿no?
pero por lo menos se busca que a la hora de morir siempre sea dignamente en una cama, aseados, limpios, afeitados y acompañados por una persona que esté rezando por ellos, ¿no? En uno de esos momentos, cuando tengo a una de estas personas en mis brazos a punto de morir, me doy cuenta de que el mismo Cristo a través de esta persona me dice: Pedro, pero si el pobre eres tú, ¿eh? El pobre eres tú, el que está muriendo cada día eres tú. Yo desde la cruz te estoy dando la vida, estoy muriendo por ti para que tú tengas vida, ¿no? Se produce un momento de inflexión en el que yo descubro que yo había puesto mi confianza en lo que tú acabas de comentar, ¿no? Pues para ser feliz y para tener la vida plena hay que tener dinero, hay que tener una carrera de prestigio, hay que tener pues lo que a veces se dice, ¿no? Pues salud, dinero y amor, ¿no? Al final hay que tener de todo esto mucho, ¿eh? Y ya está. Y yo descubro que, sin embargo, después de haber tenido una carrera magnífica, empezar a tener dinero, de tener prestigio, la profesión, pues uno se encuentra vacío, ¿no? Al final tienes lo que te prometió alguien, que eso te iba a hacer feliz, y hay algo dentro del corazón del hombre que todavía queda hueco, ¿no? Y es verdad, y descubro que no es eso lo que da la felicidad, lo que da la felicidad. Entonces es verdad que empieza un cambio de orientación en mi vida. Yo me descubro como una persona en ese momento incapaz de amar, como una persona incapaz de sentir, incluso incapaz de sentir hasta lo más sensible, ¿no? Eh, y descubro que Dios me ama, ¿no? Para mí, el momento clave es descubrir que, a pesar de todo eso, a pesar de toda de esta dureza de corazón, Dios da la vida por mí, ¿no? Y a partir de ese momento me siento tan querido y tan amado, que todo se renueva, ¿no? De hecho, yo recuerdo que en una de estas estancias en esta casa de Cálida, eh, soy consciente y puedo rezar plenamente consciente el Nunc Dimittis, ¿no? Decirle: Señor, ahora según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, ¿no? Luz para alumbrar a los pueblos y a las naciones, ¿no? Digo, en definitiva, llévame si quieres ya, ¿no? Digo, ya lo he visto, ¿no? Ya he visto que me quieres. Y eso cambia, eso produce un cambio, ¿no? Produce un cambio en mi vida, por tanto, a nivel profesional, ¿eh? No es que la profesión, no es que estemos ahora diciendo que ciertas profesiones son peores que otras, ni mucho menos, ¿eh? Pero produce un giro en mi vida, ¿no? Tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿eh? Donde me hace ya el no buscar o no poner el corazón como lo ponía en todas estas cosas, en que me quieran, en el dinero, en el prestigio, etcétera, ¿no? Y descubres que la pobreza de no estar apegado, porque yo tampoco puedo decir que soy pobre, ¿no? Pero la pobreza de no estar apegado, ¿eh? La pobreza de que tu corazón no se vea apegado por tantas cosas, lo que te da es una libertad muy especial, que no había conocido hasta el momento. O sea, Dios, eso de que la verdad nos hace libres, que tanto decía San Juan Pablo II, una de estas verdades es, bueno, la verdad es Cristo, camino, verdad y vida, ¿no? Que hace libre, ¿no? Porque te hace no estar sujeto a todas estas necesidades como si fuera el oxígeno que necesitas para vivir. Y esa libertad solo la he experimentado a partir de ese momento, ¿no? Como estas experiencias en lugares que la pobreza puede ser un poco extrema, como nos contabas en Calcuta, hasta el punto de una persona que muere tirada en una cuneta en una estación. ¿Cómo te ha ayudado a vivir la pobreza que te encuentras en Madrid, que te encuentras en la vida ordinaria? Bueno, pues la pobreza que me encuentro en Madrid, ahora mismo, además de la parroquia, tengo un ministerio, ¿no? Un servicio que hago en ciertos ámbitos de Cáritas en Madrid. Y la pobreza que veo, es verdad que la pobreza es dramática en su parte material. O sea, es horrible, ¿no? Porque ahora mismo estoy atendiendo de alguna forma o acompañando espiritualmente a personas que son recogidas también de la calle, ¿vale? Que están en la calle, entonces son recogidas de la calle y por lo menos durante un periodo de 2 o 3 semanas se les proporciona pues una cama,
Un lugar donde vivir, donde comer, donde hacer papeles, donde ponerse al día, coger aire un poco, coger impulso para seguir adelante, ¿no? Es verdad que la pobreza material es brutal. No me puedo ni imaginar lo que es dormir en la calle con un ojo abierto y otro cerrado, porque si cierras los dos ojos, o te pegan, o te roban lo poco que tienes, o sufres, no sé, cualquier tipo de circunstancia, ¿no? O una persona que ha tenido que venir a España y ha pasado por no sé cuántas fronteras y ha sido violada repetidas veces, ha sido engañada y al final se ve aquí que este mundo precioso que le prometían, pues no existe, ¿no? Y acaba en la calle. Y es dramático además ver cómo a estas personas se nos ofrecen atajos para salir de esta pobreza, ¿no? Atajos como en la prostitución, como en la venta de drogas, como es en el robo, como es tantas cosas, ¿no? Gente que se aprovecha de ellos. Yo, siendo dramático esto, que lo es, ¿no? Pues, y que estamos llamados a cubrirlo, ¿no? Estas necesidades, ¿no? La de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, como nos dice Jesús en el Evangelio. Sin embargo, es verdad que cuando uno ahonda en el conocimiento de estas personas, a mí me surge una pregunta durante todo este tiempo, y es realmente por qué sufre realmente esta gente, ¿no? ¿Dónde está el sufrimiento profundo, ¿no? Profundo de esta gente. Pues te llevas una gran sorpresa, porque el sufrimiento más profundo de estas personas no está tanto en lo material, que ya es bastante carga, sino que de repente te encuentras con una persona que está viviendo en la calle, mientras que a lo mejor su hermano está 2 calles más allá. Y que intentó, pues al final pues, se le dieron mal las cosas, al final se quedó sin casa, bueno, las circunstancias que fueran, porque hay circunstancias de todos tipos, ¿no? Pero se ha visto en la calle, a lo mejor va a pedir a su hermano habitar en su casa, y su hermano le pone fecha límite, dice, pues es que somos 5 en casa, que aquí ya más tiempo no puedes estar, y acaba en la calle, ¿no? O sea, el sufrimiento de esa persona no está tanto en estar en la calle, como saber que está en la calle cuando su hermano está en la manzana de al lado, ¿no? O lo mismo digo con un hermano, o te encuentras con situaciones de padres, ¿no? Personas que se han peleado familiarmente, y el orgullo, pero además todo lo dicen así, de no ir y pedir perdón y volver, pues les impide volver a casa de sus padres, que a lo mejor están en un pueblo que está a un billete de autobús de distancia, ¿no? Dentro de estas personas, eh, que al final están solas, y por esto surge esta ayuda espiritual a estas personas, porque viendo un poco todo esto, bueno, te cuento un poco el recorrido. Yo empiezo a trabajar con estas personas primero de voluntario. Este centro se llama CEDIA, es un centro de Cáritas de 24 horas de asistencia a estas personas, ¿no? Empiezo a trabajar de voluntario, luego durante un tiempo trabajo como psicólogo. Es una atención psicológica que es muy de emergencia, porque son solo unos días los que estas personas están ahí, y además no siguen con facilidad un tratamiento de forma periódica, ¿no? Es más para de emergencia, ¿no? De contención, ¿no? Y al final te das cuenta de lo que te decía, por qué sufren estas personas, y que si abundas al final en el sufrimiento de estas personas, al final lo que ves es que dentro de su corazón, por todo lo que les ha ido pasando, les ha dejado su familia, les ha dejado ese compañero de trabajo, les han engañado diciendo que iban a dar todo por ellos, y al final les han engañado, les han dejado sin dinero, les persiguen políticamente, les persiguen por razón de su sexo, por razón de lo que sea, ¿no? De su condición social. Y al final lo que se genera en el corazón de estas personas, en el alma de estas personas, al final es que es por varios sentimientos, ¿no? El primero, un rencor, un odio, ¿no? Eh, hacia personas que les han dejado así en la calle, así. Se genera también, por otro lado, un sentimiento de indefensión y de desconfianza. Estas personas es muy fácil que porque hablamos de personas que están varios años en la calle, un sentimiento de desconfianza, ya de quién se van a fiar, ¿no? Empiezan a surgir enfermedades mentales, ¿no? Empiezan a surgir enfermedades mentales donde se desconfía, plan paranoico, ¿no? De unas personas, de que la gente me mira mal, de que me van a hacer daño, de que la persona realmente me quiere engañar, ¿no? Y se empieza a generar también un sentimiento de nulidad, ¿no?
de no valgo nada. Yo me busco el trabajo 100 veces y las 100 veces me dicen no haces falta, pues ese no haces falta es como decirte no haces falta en el mundo. O sea, eh, no eres necesario. O sea, si ahora mismo tú te murieras, nadie se iba a enterar. Entonces, esas tres cosas, ¿no? El no hago falta, nadie sabe que existo, me han engañado, eh, y esa desconfianza lo que hace es anular totalmente a la persona. Y es donde hay anida el sufrimiento más grande, ¿no? Porque justamente eso es lo que despersonaliza más a la persona, más que pase frío por la noche, que repito, no es para pasarlo por alto, o que esté indefenso, ¿no? En este momento, lo que descubrimos tras ver este agujero que está en las personas es que qué bueno sería que se dieran cuenta de que no están solas, sino que hay alguien que siempre está con ellos, hay una relación que no se rompe, aunque se hayan roto muchas relaciones de su vida, que es la relación con Dios, ¿no? Entonces, es verdad que empezamos a profundizar en este aspecto, en el aspecto espiritual, ¿no? En recuperar la relación con Dios, ¿eh? Para que estas personas se den cuenta de que no están solas, a pesar de las dificultades, que se den cuenta de que no es verdad que nadie las quiere, sino que hay alguien que las quiere por encima de todo, ¿no? De que se den cuenta de que existe el perdón, ¿eh? Y de que el poder del perdón está por encima de todos los rincones que puedan haber, ¿no? Y se producen auténticos milagros, ¿no? Se producen milagros en el sentido de que una persona al final es capaz de perdonar a otra, es capaz de pedir perdón a sus padres y volver a su casa, y volver a su casa, ¿no? Se produce la reconciliación, ¿no? Entonces, al final ve uno que la pobreza más grande del ser humano, ¿no? Del ser humano, es una pobreza óntica, ¿no? Es una pobreza que está, antes hablábamos del ser, ¿no? Cuando hablábamos del diaconado, ¿no? Entre el ser y el hacer. Pues es verdad que cuando el ser de la persona ha sido tan anulado, ha sido tan atacado, ha sido tan... Ahí es donde reside la mayor pobreza del ser humano, ¿no? Cuando el ser humano ya ve que ha perdido totalmente su lugar en el mundo y no sabe quién es. Empieza a hablar consigo mismo porque ya no tiene con nadie más con quien hablar, ¿eh? Empieza a contarse las cosas a sí mismo porque no tiene nadie a quien contárselas, ¿no? Y eso es terrible. Eso es una pobreza, como decía Madre Teresa, la pobreza de hambre se quita con un cuenco de arroz, pero la pobreza que ella veía en Occidente cuando venía, ¿no? Decía que es una pobreza, ella hablaba, fíjate, hablaba de la soledad, que es algo, que es un reto que tenemos para los próximos años, ¿eh? La soledad va a ir creciendo de forma exponencial, ¿no? La forma de vivir está cambiando, la gente ya busca solo habitaciones, ya no busca un sitio donde habitar una familia, ¿no? Y hablando de familia, a veces uno piensa, fíjate lo que piensa uno, Javier, cuando ve estas cosas, uno dice, de esta persona, de esta persona, de esta persona, de esta persona. Si la familia funcionara, no habría ningún problema. Si la familia funcionara, no habría ninguna persona en la calle. Si la familia funcionara, muchas veces cuando hay un drama, hay una situación dramática, ¿no? Pues tipo el COVID, ¿no? Que nos pasó, la pandemia o una guerra. Siempre hablamos de que al final el soporte por encima de lo que puedan hacer las instituciones está en la familia, ¿verdad? Uno recurre a sus padres, pues en este caso igual, uno dice, pero es que si esta familia funcionara, pues es que esta mujer se ha dejado a los dos hijos allí porque el padre se fue con no sé qué, porque al final se ha quedado, digo, si esa familia funcionara, esta persona no estaría ahí. Es verdad que luego hay situaciones más externas, ¿no? Una guerra, una catástrofe, lo que quieras, ¿no? Pero ¿qué importancia tiene la familia, ¿no? La familia cristiana o la familia en general, una familia en la que se quieran y que se aporten unos a otros, pues lo básico que necesitamos, ¿no? Pedro, tú en este lugar, en Cedia, me imagino que atiendes también a personas de otras religiones, ya que Cáritas es abierto a todos. Me imagino sobre todo que inmigrantes subsaharianos que vienen de tradición musulmana. ¿Cómo es tu trato con los que vienen del Islam? Pues es un aprendizaje el que estoy teniendo brutal, brutal. Por mucho más que haya leído cosas del magisterio de la Iglesia, ¿no?
había un documento que particularmente siempre me interrogó mucho, que es Nostra Aetate, ¿no? Nuestro tiempo, del Concilio Vaticano II, pero hasta que no lo pones en práctica, no caes en la cuenta de lo que realmente dice ese documento. Cuando yo empiezo cuando se propone dar visto bueno el cardenal Osoro, que en ese momento era el arzobispo de Madrid, a esta ayuda espiritual en Cáritas, y una de las condiciones que me ponen en Cáritas, en ese momento la directora, es que todo lo que se hace ahí tiene que estar abierto a todo el mundo. Cualquier actividad que se hace, cualquier taller tiene que estar abierto a todo el mundo. Claro, ahí hay personas cristianas católicas evangélicas, muchísimas, porque en Sudamérica está creciendo muchísimo todo lo que son las iglesias evangélicas, y hay muchos musulmanes subsaharianos, especialmente, o del Magreb, ¿vale? También del Magreb y de Oriente, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo te planteas esto? Entonces, bueno, pues la verdad es que al final la opción es, vamos a hablar de Dios, porque Dios no es ajeno a nadie, ¿eh? Dios no es ajeno a ninguna religión. Todas las religiones, como dice este documento, todas las religiones han buscado a Dios. O sea, si el hombre creemos que está creado a imagen y semejanza de Dios, que tiene cuerpo y alma, en el corazón de todo ser humano está esta semilla de Dios, y está esta ley natural, ¿no? De la que San Pablo también nos habla, ¿no? San Pablo nos habla de esta ley natural que está inserta en el corazón del hombre, y que a pesar del desconocimiento de Cristo, porque si una persona ha estado en una isla por ahí perdido y nadie le ha ido a predicar a Jesucristo, pues no tiene culpa ninguna, ¿no? Entonces, si esta persona ha seguido esa ley natural puesta en el corazón del hombre por Dios y ha sido coherente al amor, ¿no? Que es fundamento de la ley natural, pues esa persona se puede salvar, ¿no? Bueno, en definitiva, Dios no es ajeno a ninguna religión. Entonces, ¿qué pasa? Pues normalmente lo que hacemos es celebraciones de la palabra, ¿eh? Celebraciones de la palabra en la que, pues a partir de la Sagrada Escritura, se abre una lectura al azar, y a partir de esa lectura, todas las personas que están asistiendo, pues dan su experiencia de lo que esa palabra les puede decir a ellos en relación con su vida, dan como el eco de la palabra, y luego yo intento pues ya dar una palabra, una predicación en función de lo que han ido diciendo, se establece un diálogo o no, y bueno, pues al final pues tratamos de sacar una conclusión que sea vivificante para todos. Entonces, cuando son todos cristianos, cuando por ejemplo coincide que todos son cristianos, ya casi son siempre más los evangélicos que los católicos, ¿eh? Pues no hay ningún problema, ¿vale? No hay ningún problema en ese sentido. Se predica, se escucha la palabra, eh, y es verdad que también tengo que decir que a veces me evangelizan más ellos a mí que yo a ellos. O sea, es verdad que ahí te das cuenta de lo que te decía antes de la lupa, que es la pobreza, ¿no? Ves cómo, si no hubiera sido por Cristo, por su fe, estas personas no hubieran podido llegar hasta donde han llegado. O sea, te cuentan la experiencia de Dios, te cuentan una experiencia de providencia, de confianza en Dios, te cuentan una experiencia, dice, es que sin este soporte, esta persona no podría estar aquí hablando, no estaría ni siquiera viva, ¿no? Y es verdad que, que eso para mí no deja de ser una experiencia. Yo recuerdo un momento en el que una de las lecturas que abro al azar de mis primeros días en esta situación, me sale la lectura pues de la providencia, ¿no? ¿Por qué andéis preocupados por vuestra vida? ¿Qué comeréis? ¿Con qué os vestiréis? ¿Acaso vuestro Padre Celestial no se preocupa de vosotros? Etcétera. Y digo, ¿y cómo voy a leer? ¿Cómo voy a proclamar yo esta lectura delante de esta gente? Y decirles que no se preocupe por lo que van a vestir, por lo que van a comer. Pues no hago más que proclamarla. Y me dice una mujer que estaba escuchando, dice, eso que dice ahí, Pedro, eso es verdad. Bueno, ya está. No tuve que, digo, ¿cómo voy a explicar? Digo, si es que no tuve que explicar nada, es que ellos mismos con su experiencia ya me decían que eso era verdad, ¿no? Hay situaciones luego más difíciles, ¿no? En las que no todo el mundo entra en esta realidad, y la predicación precisamente es para esto, ¿no? Para convencer de alguna forma del perdón, del amor de Dios, ¿no? Y luego a lo que decías, Javier, ¿qué pasa con los musulmanes? Yo con los musulmanes, eh,
lo que intentamos es entrar a revivir, a retomar a esa experiencia de Dios desde el Antiguo Testamento, ¿vale? Desde el Antiguo Testamento. Es muy fácil, por ejemplo, entrar con ellos en diálogo hablando de Dios Padre, de Dios Padre. Es muy fácil entrar con ellos en diálogo a partir del Génesis y de la vida de Abraham. O sea, la vida de Abraham y simplemente con el sal de tu tierra, ahí ya tienes para días y días, ¿no? Y esto lo entiende perfectamente. La experiencia de Agar y de Ismael, ¿no? Como al final son echados, ¿no? Al desierto, pero Dios tiene misericordia de ellos, ¿eh? También es un punto de conexión con ellos, ¿no? Y que da pie para hablar de la misericordia divina, ¿no? Y luego me estoy llevando alguna sorpresa porque incluso en ocasiones hemos hablado explícitamente de Jesucristo y lo acogen, y lo acogen. Y lo acogen. Entiendo que no como el Hijo de Dios, a lo mejor pues como profeta, como persona buena y tal, pero acogen su enseñanza. Y me estoy llevando sorpresas con algunos musulmanes, ¿no? Una persona musulmana, no recuerdo ahora el país, pero en un país subsahariano, se echan las manos a la cabeza, por ejemplo, de lo que hemos hablado antes. ¿Cómo es posible que aquí en Madrid haya gente en la calle? Y ya sabes lo importante que es para África la familia. O sea, la familia en África lo es todo. Y se echan las manos a la cabeza de qué está pasando con la familia en España o en un país occidental. Luego, por otro lado, me estoy dando cuenta de otra realidad, ¿no? Hace años yo recuerdo que en las redes sociales se comentaba que estaban llegando muchas personas musulmanas a Europa. Estas personas tienen muchos hijos, estas personas y alguno ponía el grito del cielo o ponía la voz de alarma, ya saben, ¿no? Estos mensajes populistas. Nos van a islamizar, ¿eh? Pues está ocurriendo todo lo contrario, ¿eh? Lo que yo veo, y de hecho hablando con personas en Marruecos, con mayores, ¿no? Con papás, con abuelos, etcétera, tienen auténtico miedo de que sus hijos, de que sus jóvenes se vengan a Europa. Porque lo que está pasando es un proceso de secularización. Están abandonando la fe, ¿eh? Y es un problema muy grande para ellos, ¿eh? Y te vienen a lo mejor 10 jóvenes musulmanes aquí en busca de trabajo o para pasar transitoriamente por España para irse hacia el norte de Europa, etcétera. Pues de 10 jóvenes a lo mejor 8 abandonan la fe. Dejan de rezar, dejan de seguir las normas que establece su religión, ahora que va a empezar el Ramadán, dejan de cumplir el Ramadán, etcétera. Y están sus mayores eh, eh, con miedo de que todo lo que les han enseñado, pues al final se pierda, ¿no? Y ves la diferencia, o sea, yo veo la vida de estas personas y veo que es diferente la vida de una persona que, siendo musulmana, todavía es fiel a su fe, fiel a sus creencias, que reza a Dios 5 veces al día, que alaba a Dios 5 veces al día, a una persona que al final ha sido totalmente secularizada, ¿no? Y yo creo que esto es lo que está pasando. Este es el gran, o sea, al final la corriente del mundo a lo que lleva no es a que este Dios es mejor que este o esta religión es mejor que esta, sino a que no existe Dios, ¿no? Entonces mi experiencia con ellos es esta, es muy rica. Hay otro sitio en el que estoy ahora echando una mano, en el que empezamos, me encuentro con una persona musulmana de estas que se ha ido alejando de su fe, rezando con los salmos, por ejemplo. Rezando con los salmos y descubriendo pues la belleza que tienen los salmos, ¿no? El Salmo 139, por ejemplo, ¿no? Que rezaba el otro día con él, ¿no? O sea, quiero decir, musulmanes, cristianos, incluso no musulmanes, en toda persona hay un anhelo de Dios, eh, que es necesario cubrir. Y luego el tercer tipo de personas en esta búsqueda son aquellas personas en las que ha entrado fuertemente todo el orientalismo, todas estas corrientes orientales, ¿no? Pues que divagan y que hacen un eclecticismo, ¿no? Que mezclan todo, que desde el tema de espiritualidad hindú, desde el tema de energías, el tema de meditación, el tema tal, y que también hay que estar ahí, ¿no? Porque al final caer en esa corriente
también de alguna forma no son muy conscientes de ello, ¿no? Pero acaba despersonalizando, ¿no? Porque al final la religión no es una religión concreta e iluminada como es en Jesucristo, ¿no? Y volviendo al principio, que me he enrollado mucho, uno entiende ahora Nostra Aetate que decía que de todas las religiones hay que respetar siempre y buscar lo que de bueno y verdadero hay en ellas, ¿eh? Y que ha sido puesto por Dios en el corazón del hombre. Pero sin olvidar que la revelación más plena se ha dado en Jesucristo, que es camino, verdad y vida, y al cual no debemos dejar de anunciar. Entonces, ahora estoy en ello, estoy en pañales, estoy empezando, me estoy llevando muchas sorpresas, pero al final la conclusión es que, como decía Madre Teresa de Calcuta, volviendo a ella, ¿no? Dios le dijo a ella, Jesucristo le dijo, llévame a sus agujeros, ¿no? A los agujeros más profundos de los pobres, ¿no? Llévame a ellos. Dice, no me aman porque no me conocen, ¿eh? Ven, sé mi luz, ¿no? Y esto me recuerda mucho siempre al Benedictus, ¿no? Por entrañable misericordia por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, ¿no? Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz, ¿no? Y es eso, que la luz de Cristo acabe entrando en esos agujeros, de esas pobrezas, en esas miserias, de estas personas, de mí mismo, ¿no? Para que sean iluminadas. Pedro, no me resisto a despedirnos sin hacerte una pregunta. Tú has conocido a la Madre Teresa, has estado con ella, incluso estabas allí cuando muere, pero ¿cómo te está ayudando la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, ahora a vivir entre los pobres? Pues la Madre Teresa ha dejado un sello en mi corazón, ciertamente. La verdad es que ha cambiado la vida y la de mi familia. De hecho, ahora estoy hablando desde Setúbal. Estamos en Setúbal, que hemos cogido estos días de puente para visitar una casa que tiene aquí la Misionera de la Caridad, aquí con niños. ¿Y cómo me cambia la vida? Cuando yo viajo a lo mejor a sitios de misión con ellas y llevo gente, yo siempre a los voluntarios que llevo les digo, pegaos a las hermanas, pegaos a ellas y ven lo que ellas hacen y cómo lo hacen, ¿no? Y ya está, o sea, la Madre Teresa, si me ha ayudado en algo, es con el testimonio. No tanto con sus palabras, no tanto sino con el testimonio, de ver que Dios ha podido hacer algo tan grande a través de ella, porque ella en un momento dado le dijo, no le negaré nada a Cristo, y se dejó usar por él totalmente. Y le dijo, y cuando se vio elegida por el Señor, le dijo, bueno, si soy la más pobrecita, la más inútil de todas las que podías elegir, y ve que Cristo le dice, pues por eso te he elegido, porque he buscado entre todas y la más inútil eras tú, para que la gloria sea de Cristo, ¿no? Entonces, para mí son una referencia. Para mí las hermanas son una referencia en la casa de Madrid, que es la que más cerca me pilla, en otras casas, porque ves cómo su vida es dar testimonio de Cristo y ser usadas por Cristo como Él quiera, ¿no? En los más pobres de los pobres. Me veo años luz de ellas, pero siempre son una referencia. Y claro, le pido la oración a Santa Teresa de Calcuta. Ahora que además ya la oración a Santa Teresa va a ser universal para toda la Iglesia en la memoria del 5 de septiembre. Pero claro que le pido que me haga dócil, sobre todo que me haga dócil a la voluntad del Señor. Y otra petición, que el Señor me haga santo, me haga santo a través del diaconado, a través de la paternidad, ¿no? A través de lo que soy, pero que me haga santo como Él quiera. No como yo quisiera, a lo mejor, o entreveo, ¿no? Sino como Él quiera. Y para mí pues es un ejemplo, es un testimonio vivo y eficaz, primero de ella y luego a través de sus hermanas, las misioneras de la... Pedro Jara, diácono permanente en la Parroquia de la Resurrección del Señor de Madrid. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y haber compartido pues todas estas vivencias del ministerio. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos los oyentes de Radio María.
Buenas noches a todos y mucha paz a los que escucháis esto en camino, fuera de casa o en el trabajo, donde quiera que estéis en este momento de la noche o si lo escucháis de día. A mí, mi propia grabación me pilla recién aterrizado después de intensos días de visita, de encuentro, de diálogo, de escucha, de acogida, de dejarme hacer, de dejarme tocar por realidades tan distintas en la India, en cada lugar tan diverso, tan variado, y cada persona un mundo dentro de el colorido y tantas cosas que son también muy comunes en la cultura de la India, pero después de un viaje largo, intenso, de muchas horas, aterrizo y me dejo otra vez envolver por una nueva realidad. En cada momento, cómo tener la capacidad de dejar que cada realidad, que cada momento, que cada temperatura, que cada latitud, que cada persona que se te acerca te comunique la verdad y la brisa que en este momento uno quiere disponerse para acoger. Estoy con esta disposición muy impresionado por algunas imágenes, sobre todo una imagen que me quedó profundamente sorprendido. Al final de una iglesia preciosa, una iglesia dedicada a María junto al mar, en la zona de Kerala, al sur, y una persona que me hacía pensar en el tema del que yo quería hoy compartiros y hablaros, que es la rendición de la propia vida a aquello a lo que hay que consentir para dejar que la vida nos alcance. Y como hay una rebeldía positiva y hay también una rebeldía negativa, una rebeldía que es no rendirse a lo evidente o no rendirse a lo que importa o no rendirse a un amor que te está llamando a la puerta y al que te resistes por tantas razones. Pero una joven, no puedo decir qué edad porque estaba cubierta con el sari, en la última esquina final de una iglesia grande, ya detrás de ella estaba solamente la puerta, estaba en el suelo orando y con la cabeza hacia abajo en un gesto de oración profunda, porque la vi que estaba un rato así y me daba la impresión esa postura de rendición de una persona que se deja absolutamente, que se abandona, que se deja respirar, que se deja mirar, que se deja sostener. Y me imaginaba en esa postura la actitud de tantas personas que cuando piden, cuando rezan, no dicen quiero esto, quiero aquello, necesito o me gustaría, aunque siempre solemos pedir y solemos presentar nuestras emergencias, nuestras urgencias, las cosas que nos atraviesan por dentro o situaciones como tantas veces nos piden de personas que nos piden que oremos por ellas, o situaciones tan dramáticas, ¿no? De un padre de familia estos días me decían, ¿no? Con varios hijos y bueno, con un cáncer, una mamá de familia también, con una situación. Entonces suplicamos, pedimos, presentamos al Señor esas oraciones, y cómo la oración profunda nos lleva a presentar al Señor, pero no a decirle al final lo que Él tiene que hacer. Siempre Juan de la Cruz proponía la oración de María en las bodas de Caná y decía que María no le dijo haz esto, haz aquello, dijo a los sirvientes haced lo que Él os diga, pero no dijo a Jesús lo que Él tenía que hacer. Dijo a Jesús no tienen vino, no le indicó. Bueno, cómo hay oraciones y hay posturas y hay maneras de estar delante de Dios y delante de la vida que es una rendición
ante lo que es verdaderamente la oración auténtica, que es creer que es el Señor el que más desea regalarnos la gracia y lo que nos hace falta. Cómo situarnos ante la vida y cómo situarnos ante cada momento de la historia como quien se deja hacer, como quien se deja atravesar. Cómo empezar el día como quien acepta que en el día se te va a regalar si tienes las manos vacías, si tienes el corazón abierto, si tienes los oídos atentos. Y cómo pensar que esta sorpresa de lo que no se espera es el regalo y es uno de los mayores tesoros que se nos pueden regalar. Por eso las personas que se pasan la vida con miedo, con pánico a perder o con el temor de lo inesperado, de lo que te puede arrebatar algo, se pierden también la gracia de lo que te puede regalar algo y es inesperado. Con esa actitud que tenían los místicos de estar en vilo, de estar con el alma en expectativa, con esa capacidad de maravillarse, que es una de las actitudes más bonitas estos días. Lo he comentado ya en algún programa anterior, que me encantaba la mirada de los más jovencitos, que estaban con los ojos grandísimos, abiertos y mirándonos con cara de sorpresa a nosotros que somos unos pobres, pero que como venimos de fuera, venimos de Roma, venimos a visitarles, algunos es la primera vez que ven a un padre general o a un padre definidor general, consejero, nos miraban con esos ojos y nosotros nos sentíamos en ellos también recordando nuestra historia, que es una historia también como la suya, una historia que ha recorrido todas las etapas y que se sorprende de lo que en este momento se nos está regalando. Bueno, pues rendirse como esa mujer que está sentada en el suelo, aceptando, acogiendo, y pensaba yo, ¿quién será esa mujer? Que seguramente tiene familia, tiene hijos o tiene marido, tiene un trabajo y seguramente es muy hacendosa en su casa, pero saca un tiempo para rendirse, para estar sin hacer nada, para no hacer nada útil, entre comillas, porque tal vez esta sea de las cosas más útiles que hay que hacer, la de sentarse en un rincón y dejar que sople el viento y ponerse ante la mirada de otro y rendir la vida y rendir todo lo que nos preocupa, nos inquieta, nos tiene por dentro mordiendo en la médula de la vida. Pues me conmovió mucho esa mujer que me hablaba también de lo que es eficaz o no eficaz en mi propia vida, y esto dirigido a todas las personas que estáis escuchando esto, que a veces estamos con tanta culpabilidad porque no aprovechamos el tiempo, ¿no? Es que se me va el tiempo. Bueno, otra cosa es que uno tenga que organizarse y tenga que poner prioridades, lo cual es muy verdadero, es muy cierto. Y otra cosa es que uno tenga también la capacidad de rendirse y dedicar espacios en los que uno se pone ante él. Como he comentado estos días también de las oraciones que veía de personas que adoraban en esa postura, en el suelo y descalzos. Pero ahora me venía más el sentimiento y el pensamiento de la rendición. Me rindo ante ti. Es muy interesante cómo los místicos y cómo Santa Teresa habla de una verdadera persecución, como si siente que Jesús la está persiguiendo, porque habla del cazador, del dulce cazador. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida en los brazos del amor, mi alma quedó rendida. Teresa se rinde. Teresa se rinde después de un largo camino de resistencia, de un largo camino en el cual no acababa de confiar y de fiarse. Es como algo que está en el corazón de la mística de los grandes sabios, que si no hay una confianza plena, un lanzarse, un riesgo, el riesgo a saltar a esa confianza y dejarte hacer. Hoy en un articulillo yo escribía que mujeres que se rindieron, hablaba de María Magdalena, cambiaron el curso de la historia porque se dejaron amar,
porque se rindieron. Pues en esa mujer yo veía una fuerza tremenda de transformación de la historia, de transformación del mundo, en personas que no hacen la guerra para su propio propósito, para su propio interés, que no hacen la guerra y se pasan la vida sosteniendo armas para atacar a los demás, protegiendo su propia imagen, su propio ego. Estos días he oído también mucho hablar de arrogancia, de ego, y he visto también muchas personas que con su actitud me recordaban esta rendición. Me recordaba a Teresa de Jesús, que después de 20 años de pelear, sí, también orando, pero después de 20 años, cuando tenía en torno a los 40, antes de cumplir los 40, después de estar 20 años en el convento, se rinde ante la imagen de un Jesús rendido, de un Jesús llagado, ante la imagen de un Jesús aparentemente derrotado. Teresa se deja vencer. En este sentido es tan positivo esa actitud interior de rendición delante de Dios. Y estos días también una amiga que era religiosa, que dejó la vida religiosa después de un discernimiento, me parece que muy coherente por su parte, pero dijo que estaba viviendo una vida que era de tensión, de ansiedad, de prisa, de correr, y tuvo varios sustos de algún infarto, alguna embolia, siendo jovencita, y que la vida le cambió, tomó decisiones, pero que estaba viviendo una vida que no era suya. Bueno, ¿cómo nos puede pasar que vivimos una vida en una carrera y vivimos como huyendo de esa rendición? Me recordaba también que en el libro, que si no lo habéis leído os recomiendo, Elogio de la vida imperfecta, que es un librito pequeño pero que habla de la rendición también, como inicia hablando de la ostra que fabrica una perla con una piedrecita que se le cuela dentro, y viene a decir esto, que cuando acogemos la realidad, la vida, la acogemos con esa actitud de dejarnos hacer, de ver qué secreto encierra incluso lo que parece más negativo, siempre aparece una luz que no es nuestra, una gracia. En ese libro habla de la historia de Jacob y Esaú, y de cómo cuando Jacob vence a Dios en la batalla, en la noche, cuando lo vence en aquella lucha con el ángel, dice que le queda una batalla mucho más difícil de vencer, que es con su hermano, que le quiere matar. Esaú no olvida que le ha arrebatado la primogenitura y quiere matarlo. Y Jacob tiene más miedo de su hermano casi que de Dios, porque ha vencido a Dios en esa batalla, todo muy simbólico, pero queda cojeando. El ángel le ha herido, y cuando se va a encontrar con su hermano de frente, su hermano tiene intención de matarlo, pero su hermano ve a una persona herida, ve al hermano que quería matar, no era aquel que tenía en su cabeza, que le pensaba así orgulloso o victorioso de haber conseguido la primogenitura. Ve un hermano herido, mira la herida y dice el texto que los dos se abrazan y lloran, dice el comentarista. Y el texto continúa diciendo que lo mejor le ha pasado a Jacob en la rendición, cuando se ha rendido, cuando ha aceptado dejarse hacer y se ha fiado de ese Dios que quiere ser victoria en él, pero la victoria de Dios, no su victoria. Me gusta mucho, me parece que en la vida estamos muy peleados con tantas cosas, estamos muy a la gresca, como se suele decir, estamos muy en tensión, estamos muy peleándonos con nuestros deseos, con nuestras intenciones, con defendernos a nosotros, con parecer bien, con que los demás consideren bien, o defendiéndonos de lo que los demás dicen o hemos creído que decían, o de lo que dicen algunos que otros dicen, y se nos pasa la vida en un agotamiento tremendo, luchando y no rindiéndonos, dejando, ¿no? Como decía, como en el Quijote, la conversación entre Don Quijote y Sancho, ladran, luego cabalgamos. Bueno, y siempre hay gente que ladra, pero a veces
el ladrido de los demás es un ladrido que no debería impedir que camináramos con libertad. Bueno, esto se dice muy fácil, pero bueno, pues hoy con esa imagen también encontré al llegar a Termini, encontré una mujer que deambulaba dando giros, una mujer pobre, como perdida, no digo sí, rendida, pero en otro sentido, ¿verdad? Rendida psicológicamente, rendida a una vida sin rumbo, me ha sobrecogido mucho, es otra rendición tan triste, ¿verdad? Personas que se han rendido y que han perdido también el norte. Me ha conmovido mucho esa mujer, me he acercado a ofrecerle algo de lo que llevaba en la mochila y le he dicho, ¿necesitas algo? Y ha salido huyendo de mí. 2 veces me ha acercado y ha corrido en dirección contraria, ¿no? Como asustada, ¿no? Y la he dejado. Gente también rendida en este sentido negativo que necesitarían encontrar, ¿verdad? Como un suelo, un centro, una mirada amable, pero están heridas. Bueno, pues pongo ante vuestra oración, vuestra mirada, la necesidad que hay en nuestra vida de rendirnos a lo que importa, de no pelear luchando por lo que no es valioso, de vigilar cuáles son las cosas que realmente merecen la pena y tener cuidado con la trampa de caer en pasar la vida en una pelea, en una lucha que no nos lleva a una victoria, nos lleva a un fracaso. A veces hay victorias que son un fracaso cuando conseguimos lo que queríamos y sentimos que estamos vacíos por dentro. Le pido al Señor que nos rinda a lo que Él sabe que más falta nos hace. Esa oración tan bonita de Teresa en la exclamación número 17, preciosa. Pues que nos rinda el Señor a lo que importa, a lo que verdaderamente merece la pena, aunque no lo sepamos muy bien, pero se lo pedimos a Él. Ilumínanos porque somos demasiado pequeños para comprender. Y ríndenos a ti, que es lo que importa, que al final de nuestros días, al final de la vida, anteayer estuve rezando ante un fraile nuestro de la India que muere de un infarto con 52 años y un hombre que predicaba muy bien, que le quería mucho a la gente, muy, muy agradable, un tipo muy querido. Bueno, pues ante la familia llorando, ante tanta gente, multitud de gente que venía, también como son despertares, te invitan a rendirte, a no esperar a mañana. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, siempre.
Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues de estos días, entre los textos tan interesantes y potentes que tenemos en las lecturas litúrgicas de nuestras misas diarias, pues ya esta semana se produce, o hace una semana mejor dicho, se produce el encuentro del rey Salomón con la no menos importante y célebre reina de Saba, que también ya os contaré más detalles acerca de la biografía de esta reina majestuosa, fundamental, culta y sobradamente preparada, que ya sabía de la reputación del rey sabio y quiere conocerle, ¿no? Establecer, según el texto bíblico, pues relaciones diplomáticas, y también porque hay importantes aspectos, ¿no?, que se pueden tratar desde el punto de vista comercial y que supone además un beneficio recíproco, ¿no? De hecho, en la mentalidad del Próximo Oriente, pues uno de los aspectos más importantes es el intercambio, ¿no? Es la cultura del trueque, es la cultura del comercio, la cultura de crear riquezas mutuas, ¿no? Y eso también establece relaciones de amistad, crea vínculos, ¿no?, personales entre todos los pueblos que se van relacionando con estas cuestiones, ¿no?, del día a día. Se enriquecen familias también, cosmovisiones. Esto es lo que es el mundo, ¿no? Y sobre todo en el Próximo Oriente esta es la marca del día a día, ¿no? El intercambio, la fluidez, el compartir puntos de vista, intercambios lingüísticos. Es decir, que es todo un momento y un mundo también de sabiduría máxima, que no solamente se refleja en lo material, sino que también en lo espiritual, ¿no? Y por ello, pues la formidable reina de Saba se nos dice en el primer libro de los Reyes, capítulo 10, que en aquellos días la reina de Saba oyó la fama de Salomón en honor del nombre del Señor y vino a ponerlo a prueba con enigmas. Llegó a Jerusalén con una gran fuerza de camellos, portando perfumes, oro en cantidad y piedras preciosas. Ante Salomón se presentó para plantearle cuánto había ideado. El rey resolvió todas sus preguntas, pues no había cuestión tan arcana que él no pudiese desvelar, ¿no? Entonces, pues la reina percibe, ¿no?, según va narrando a continuación, percibe toda la sabiduría de este rey, ve cómo es su palacio, ve todo cómo la recibe, ¿no?, con todos los honores y la dignidad, y entonces ella, pues en toda este esplendor y toda esta magnificencia, exclama: era verdad cuanto oí en mi tierra acerca de tus enigmas y tu sabiduría. No daba crédito a lo que se decía, pero ahora he venido y mis propios ojos lo han visto. Ni la mitad me narraron. Tu conocimiento y prosperidad superan con mucho las noticias que yo escuché. Dichosas tus mujeres, dichosos esos servidores tuyos, siempre en tu presencia, escuchando tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti y te ha situado en el trono de Israel, pues por el amor eterno del Señor a Israel te ha puesto como rey para administrar derecho y justicia. Y luego le ofrece al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de esencias perfumadas y piedras preciosas. Jamás llegaron en tal abundancia perfumes como los que la reina de Saba dio a Salomón. Por eso, en otro programa, pues os comentaré más cuestiones acerca de la tradición de la reina de Saba con respecto al rey Salomón, desde el punto de vista de la tradición africana y la cultura etíope, y esto también nos va a dar unos datos sumamente interesantes que nos van a poner en conexión con estas cuestiones, ¿no?, de la cultura regional y de lo que supone el intercambio entre pueblos, que es sumamente enriquecedora, y sobre todo con este espíritu de no ser rivales, de no tener enemistades, etcétera, ¿no? Por ello, pues este asunto de poner a prueba al rey Salomón con enigmas, con acertijos y demás, esto también forma parte, ¿no?, de lo que es la instrucción hebrea. Es un lugar común igual en todo el Próximo Oriente, ¿no? Es una forma de entrenamiento también para el aprendizaje, para el desarrollar el ingenio, para también saber resolver circunstancias, dudas, problemáticas que la vida también nos puede poner por delante. Y por eso, pues el encanto que tiene intelectualmente y también es espiritual en la mentalidad próximo oriental, el juego de palabras, el juego de acertijos, y en esto sí que detectamos en lo que es la cultura general y a través de las lenguas de los pueblos correspondientes se nota mucho, ¿no?, el gusto por el juego lingüístico
lingüístico que a veces no nos dicen mayor información, pero simplemente sirven para hacer ese entrenamiento intelectual que también es moral y espiritual, ¿eh? Y por ello, pues igual desde el punto de vista judío, pues tenemos incluso textos o narrativas en el Talmud de rabinos que responden cosas a las preguntas que le hacen los discípulos o les hacen otros rabinos, y sí se percibe la escuela que hay detrás de estas respuestas, porque lo que se trata es ni más ni menos que un ejercicio de entrenamiento de lógica, de resolución de problemas, que en el fondo tú no ves el contenido, pero sí ves la agilidad, el entrenamiento, la forma de practicar estas, digamos, formas de entrenamiento, de estudio, de aprendizaje que tienen los judíos en particular, pero que se corresponde bien igualmente con el mundo antiguo en general. También los griegos eran muy aficionados a los acertijos, ¿no? A los enigmas, ¿no? Y por eso pues tenemos algunas cuestiones que ya se ve incluso en el poema homérico de la guerra de Troya, la Ilíada, que también se tiene que dar salida o resolver cuando hay una pregunta fundamental que viene de una divinidad o de una esfinge, por ejemplo, ¿no? El caso es que en el campo judío tenemos una combinación también de este mundo de los enigmas y de los acertijos a través de las parábolas, ¿no? Y en esto, pues a poco que a uno le resuenen las parábolas de Jesús, también nota internamente este perfume de dejar a la gente pensando o barruntando qué es lo que quiere decir en el fondo el mensaje contenido en la parábola, ¿no? Este género parabólico, que lo solemos conocer con el nombre de Haggadah, según la literatura del Talmud, también lo conocemos con el nombre del género del Mishle, hay diversas terminologías, entronca con lo que es la tradición de la Jidá, que es la palabra técnica para todo lo que sea una adivinanza, un acertijo, ¿no? Y entonces, en estas formas literarias, ¿no? Porque también es un género literario, tiene algo rítmico interno, una salmodia, porque esa es la manera también de aprender mucho mejor a través de la rima y la repetición este tipo de cuestiones o de aforismos, ¿no? Y esto forma parte de nuestro refranero popular, ¿no? Que también tiene pequeñas adivinanzas y tienen una cadencia interna. Pues en este género del acertijo, de la parábola, pues tenemos, siempre se va a componer por medio de frases breves y concisas, y también se hacen comparaciones, desde el punto de vista literario, pues el tema de la metáfora, la comparación, la alegoría son elementos recurrentes, y entonces suele haber fórmulas fijas, como por ejemplo la expresión esto es así, y esto sirve para focalizar un tema o un tópico que haya en todo este mecanismo de dejarte pensando y a ver qué es lo que quiere decir al final, ¿no? Y entonces hay ejemplos bíblicos, ¿no? Tenemos adivinanzas, no solamente ya este pasaje de Salomón y Saba, sino que, por ejemplo, tenemos la viuda de Tecoa, que explica su difícil situación al rey David, explicando que tu sierva tenía 2 hijos y riñeron entre sí en el campo. No había nadie que los separara y uno hirió al otro y lo mató. Ahora toda la familia se ha levantado contra tu sierva, ¿no? Lo tenemos en 2 Samuel 14, ¿no? También tenemos del rey Ahab, cuando era rey, dice, un profeta le esperaba junto al camino, disfrazado con una venda sobre los ojos, y se burlaba del rey. Tu siervo salió al fragor de la batalla. Entonces un soldado se volvió y me trajo a un hombre, y dijo, guarda a este hombre, si falta, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Mientras tu siervo estaba ocupado aquí y allá, él estaba ausente, ¿no? Esto aparece en 1 Reyes 20. También se centra en el cántico del amado sobre la viña de Isaías 5, dice que el Señor de los ejércitos esperaba justicia, pero vio derramamiento de sangre, justicia, pero oyó un clamor. Hay otra parábola también relacionado igualmente con Isaías 28, que es de ámbito o de ambiente agrícola, que relata la habilidad del agricultor que utiliza buenas prácticas para producir cosechas abundantes, y dice, están bien instruidos, su Dios les enseña, y así esto también viene del Señor de los ejércitos, es admirable en consejo y excelso en sabiduría. Después
también en el pasaje bíblico de David y Betsabé o Bathsheba, ¿no? Pues que es la esposa de Urías, ¿no? El hitita. Entonces, cuando el rey David envía a Urías a la batalla, ya pues se confirma este adulterio y el profeta Natán, que es como decir la voz de la conciencia, ¿no? Del propio rey David, pues le confronta al rey con la historia de un hombre rico que tenía muchos rebaños y un hombre pobre que no tenía más que una corderita. Lo tenemos en 2 Samuel 12. Y entonces dice, a medida que va desarrollando Natán la historia, el hombre rico toma el cordero del pobre para alimentar a un visitante y el rey estalla en ira en este punto de la historia, ¿no? De 2 Samuel 12. Y entonces solo para encontrarse de frente con el profeta, porque el profeta le suelta. Tú eres ese hombre, ¿no? Refiriéndose a David. La parábola y el mensaje a través de este juego interno de de dejarte pensando y de confrontar tu moralidad, pues incluyó finalmente a David en este tejemaneje de la historia, ¿no? Este es el propósito. Y esto también es lo que hace que David pues se dé cuenta de lo que ha estado haciendo, de cómo hizo este adulterio y por supuesto que ni más ni menos que el rey David pues entra en un duelo extraordinario, también paga un precio muy alto por la acción tan nefasta que había realizado, ¿no? Con este adulterio. Entonces, todo este tipo de relatos y de acertijos, ¿no? Pues sirven, pues obviamente, no solamente para un entrenamiento lógico, desarrollo de inteligencia y otro tipo de habilidades, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, sino que fundamentalmente están dirigidos a una cuestión moral y ética. Y en esto Israel sí que tiene un compromiso, tiene una obligación impuesta extraordinaria y por eso es tan rico y tan variado en todo este tipo de situaciones, ¿no? De parábolas, de moralizantes, de que combina, ¿no? Todas estas estrategias, ¿no? De discurso, pues para que la persona vaya entrando a sí mismo en el relato que se le está exponiendo y para que en un punto dado o en un momento dado pues se sienta interpelado y entonces se da cuenta que plenamente le puede identificar y si debe corregir algo o ayudar a otros a corregirse, pues también es una máxima de la ética judía, es un mandamiento principal, una de las mitzvot más importantes, también ayudar a corregir al prójimo y además a sí mismo, y esto también garantiza la paz social, ¿no? Hay numerosas historias, os he mencionado algunas cositas y también pues las comparaciones clásicas, ¿no? Como la del reino de los cielos es semejante a, ¿no? Estas parábolas que tenemos y después otras cuestiones que utiliza también Jesús, ¿no? Con la parábola de la cizaña entre el trigo, ¿no? Y Jesús pues continúa desarrollando la trama, ¿no? Porque esto también pues tiene un relato, ¿no? Similar a los cuentos igualmente. Y entonces pues esto es puro ambiente cultural, pura inteligencia, ¿no? Que forma parte de la instrucción de los hebreos pues para ayudarnos a entender, ¿no? Este gusto por estas maneras de expresarse con mini cuentos, con acertijos, el juego intelectual, el reto, etcétera, etcétera, que también forma parte del mundo de Jesús y que por eso también muchas veces va a hablar de forma parabólica para introducir el mensaje que es el núcleo de la función del ministerio de Jesús de Nazaret entre los suyos y más allá, a todos los que le quieran escuchar. Así que hasta aquí por el momento, ya os contaré más historias acerca de la formidable reina de Saba, que hay una larga tradición alrededor de ella. Y mientras tanto, pues gracias por la escucha y hasta la semana que viene con mucha paz y bien.
Mira, José Manuel, nuestro diálogo arranca de lo que tú dijiste la semana pasada. Nunca me lo sé. Pues es importantísimo, ¿eh? Saber que no se sabe. En la filosofía de Max Scheler, ya sabes lo amiga que soy también, Sí. la conciencia de sí en el hombre, o autoconciencia, es fundamental para entender su lugar en el cosmos y su capacidad para trascender la mera vida instintiva. Esta autoconciencia que permite al hombre objetivarse y objetivar y reflexionar sobre sí mismo es lo que nos diferencia del animal y nos otorga la capacidad de ser un ser espiritual. El animal sabe, pero no sabe que sabe. No tiene la conciencia de sí. Nosotros sí. Sabemos que sabemos, pero no es la verdadera madurez humana, lo que tú decías la semana pasada, no es la verdadera madurez humana dar un paso más y vivir con humildad, prudencia y sentido del humor, sabiendo que no sabemos, y tener una actitud de apertura, sencillez, modestia y humildad para aprender, respetar, reconocer. Carmen, es que me viene a la cabeza ahora una cosa que decíamos siempre en el colegio. Solo sé que no sé nada. Claro, es lo que vamos... Sí, eso lo tenemos que comentar. Claro que sí, precioso. Es decir, todo lo contrario a la actitud del que siempre lo sabe todo, lo juzga todo, lo compara todo y lo refiere todo a algo relacionado con él. Lo que acabas de decir, saber que no se sabe. Bueno, es que tú lo has dicho, nos remite, fíjate, a esa conocidísima frase que se le atribuye a Sócrates, la que tú has dicho que veías en el colegio. Sí. Es verdad, José Manuel, que no aparece literalmente en los diálogos de Platón ni en Xenofonte, que son los que nos narran la vida y las enseñanzas de Sócrates, pero, que me ha encantado, la frase que de pequeño decíais, la idea expresada en la frase corresponde completamente al pensador griego. Sócrates adoptó la divisa délfica de conócete a ti mismo e hizo de su filosofar, de su vida, un examen incesante. La primera condición de este examen es el reconocimiento de la propia ignorancia. Precisamente, esto es la ironía que dice Sócrates. Para él, el medio para descubrir la ignorancia, el saber ficticio, poner al desnudo los falsos saberes, los saberes de mucho oropel, de mucha apariencia y poco valor, los saberes no verdaderos. Bueno, y este es el primer paso. Mira, quizá, Carmen, nuestros oyentes conocen la anécdota del rabino. No lo sé, yo la voy a contar. Hay un rabino, después de leer el Talmud, dice, lee, Yahvé guarda del peligro al ignorante. Y coge y dice, bueno, salió a pasear preguntándose obsesivamente si él sería ignorante o inteligente. Distraído con sus cavilaciones, tropezó, cayó en un hoyo y se rompió una pierna. Entonces dedujo, radiante de júbilo, soy inteligente. Claro. La anécdota es buena porque guarda Yahvé al ignorante, claro. Cuanto más sabio es alguien, tanto más sencillo y más humilde es. Claro. Tanto más consciente de sus limitaciones, ¿no? La humildad y la sabiduría están intrínsecamente ligadas. La humildad no significa nada de menosprecio. Es reconocer nuestras limitaciones y estar abiertos a aprender de otros y de nuestras experiencias. Qué difícil, ¿eh? Sí, pero fíjate, esta es la verdadera actitud, José Manuel, que nos permite crecer. Porque al admitir que no lo sabemos todo,
nos abrimos a adquirir nuevos conocimientos y perspectivas. No escuchar al otro sabiendo, ya me lo sé, ya me lo sé. Lo que esto nos lleva a la sabiduría. Y es lógico. A medida que aumenta el conocimiento verdadero, aumenta la comprobación de la ignorancia, la evidencia de lo mucho que falta. Es infinitamente más lo que se ignora que lo que se sabe. Esto, si lo pensamos en relación con Dios, ya lo creo, Dios mío. Por eso es conocida la expresión, a mí esto me encanta, José Manuel, de que la modestia de los sabios es algo tan natural, tan inevitable, como la humildad de los santos. No hay sabio que no sea modesto, no es verdaderamente sabio. Eso lo decía un profesor mío, que a la inteligencia le faltaba un factor cuando no era esa verdad. Menudo cambio hay en la vida si realmente viviéramos con esta actitud que es la humildad. El camino por el que prescindimos del falso yo y entramos en el verdadero yo es el de la humildad, que como dice Teresa de Jesús, es andar en verdad. Menuda expresión, ¿eh? Si la saboreamos. Andar, andar, andar en verdad. Sí, es que además andar en verdad, es que es realmente ser consciente de uno mismo. Exacto. Esa es la humildad, ser consciente de uno mismo. mismo. Porque mejor que uno nadie conoce las limitaciones de cada uno. Claro. No tiene que ser, no pones una careta ni aparentar ante los demás. Tú sabes tus limitaciones. Esta es verdadera Entonces, humildad. eso es andar en verdad. Ojalá se sepa. Oye, ¿y no crees que está muy relacionado todo lo que estamos diciendo con el sentido del humor, con la anécdota que has contado tú? Hombre, ya te digo. Tú y yo, en nuestro diálogo, lo comentamos ya hace tiempo, la necesidad del humor, del buen humor. Oye, y te he comentado que estoy volviendo a saborear ese libro de José María Cabo de Villa. La jirafa, que ya el título se las trae, tiene las ideas muy elevadas, que como él mismo dice, es un estudio cristiano sobre el humor. Claro, y entonces seguro que estamos pensando en la conocidísima oración de Santo Tomás Moro sobre el buen humor. Y bueno, el sentido del humor y el de lealtad a su conciencia eran los dos rasgos de la personalidad de Tomás Moro. Esta es la oración que el Papa Francisco dijo que desde hacía 40 años la llevaba rezando todos los días, ¿no? Es verdad, Sí. esta oración yo la busco. No podemos olvidar, por cierto, ya que han citado al Papa Francisco, no podemos olvidar su encíclica, La alegría del Evangelio. Necesitamos una distancia de nosotros mismos, un mirarnos y mirar todo con auténtico sentido del humor. Solo esta actitud proporciona la perspectiva adecuada para vivir. Es central en la vida. La verdad sin humildad se corrompe. Y la humildad sin la verdad es una ridiculez, una gazmoñería, una falsísima modestia, y deviene en una sarcástica caricatura de la misma. La humildad expresa la manera de relacionarnos no solo con Dios, lo cual es evidente, sino también con los demás. Solo con esta actitud nos abriremos a descubrir las realidades que nos superan y trascienden. Si comenzamos a darnos cuenta de lo que realmente significa la humildad como actitud básica, pero básica y fundamental en nuestra vida, tendremos pues ese delicioso sentido del humor que hace la vida agradable, con el que hemos de mirarnos y mirar las situaciones, y comenzaremos a andar en el camino de la verdad. Y es algo, además, que nos afecta a todos. Y solo así comprenderemos que el bien es algo vivo, que nos alimenta y que compartimos todo y con todos. Dejemos totalmente de lado la idea que se puede tener de la humildad como algo pobre, encogido, anticuado, moralizador. Sintámosla desde la expresión teresiana, ¿no? Andar en verdad. Desde el principio hay que sacudirse de los falsos saberes y tópicos y comprender que significa algo vivo, hermoso, necesario, creador. La humildad engloba la vida entera, como una disposición de ánimo
y respecto a todo y a todos, ¿eh? Claro, estoy pensando, con razón dice tanto Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este andar en verdad origina un mundo circundante que transparenta claridad y confianza. La humildad es indispensable en la vida propia y en la vida común. No quiero enrollarme con otra cosa, pero claro, me vienen todas las bienaventuranzas. La humildad y el sentido del humor alcanzan toda la vida como un acorde que reúne todos los sonidos en una unidad. Solo esta actitud y disposición ocasionan la veracidad, no sé qué he dicho, en nuestra vida. Nos limpian y son auténticamente higiénicos para la salud. Se derrumban los ídolos intelectuales y las reacciones envidiosas y resentidas. Se corrigen los criterios miopes y desenmascarados nuestras torpezas y errores. Con ella se posee la medida de lo relativo, ya que impide confundir a Dios con nuestras ideas de Él y denuncia los disfraces y falsos juicios de nuestra conducta en las relaciones con los demás. A ese dejar los juicios que nos pide Jesucristo, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que mediréis, se os medirá a vosotros. ¿Cuánto lo dice Jesús? El verdadero sentido del humor, José Manuel, siempre dice la verdad, el auténtico. Yo ahora me estoy acordando de Mingote, mira, porque pone de manifiesto algo evidente. El sentido del humor requiere de la humildad y la humildad del sentido del humor. El proverbio judío que tanto bien puede hacernos y puede iluminar nuestra vida. Esto lo cuenta José María Capodevilla. El hombre piensa, Dios ríe. La fe en un Dios Padre, que es humilde, como es una evidencia en toda su manifestación, que dicho en nuestro lenguaje, ríe por todo lo que comporta la risa sana en la vida, que tiene sentido del humor, tiene que ser una fuente inagotable de alegría, humor y humildad para los que creen, para los que verdaderamente creen. Esta fe libra de todo fariseísmo y orgullo egoísta y pedante. Benedicto XVI insiste reiteradamente sobre la importancia que para el cristiano es la alegría, el coraje de la alegría. Alegría y humor están estrechamente conectados. Y esto lo escribe como conclusión de su ensayo de teología dogmática El Dios de Jesucristo. Chesterton escribió que convertirse en católico ensancha la mente. Convertirse en católico no significa dejar de pensar, sino aprender a hacerlo. Fenomenal. Alegría y humildad progresan o retroceden de la mano. Pues mira, con todo lo recordado de Chesterton, ahora me viene Jacques Maritain, que nos va a ayudar a despedirnos. Mira qué bueno. Una sociedad que pierde el sentido del humor prepara su propio funeral. Buf, lo que tenemos que aprender. Ya te digo. Muchas gracias por habernos acompañado y seguir descubriendo juntos cómo el Señor se hace presente en nuestras vidas. Hasta el próximo programa. Gracias por estar ahí.
Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. I say it's alright.